Si pueden pasar a sentarse, le doy las gracias. Pueden pasar. Amén. Gloria a Dios. Antes de pasar al tiempo de la palabra, que es un tiempo en el cual el Señor nos va a hablar, quiero darle la bienvenida a un amigo mío, que es amigo desde la infancia, nuestro hermano Alex Campos. Si puede levantar su mano. Para mí es un gusto que esté acá compartiendo con nosotros. Esta es tu casa. El Señor te bendiga. La verdad, hermano, que cuando el Señor nos da el privilegio de compartir su palabra, es un privilegio muy importante, porque no solo vamos a hablar, no solo vamos a decir cualquier cosa, sino que vamos a dar un mensaje de parte de Dios. Y cuando lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo con excelencia, sabiendo que nuestro servicio es para nuestro Padre Celestial. Amén. Yo quiero pedirle, hermano, que incline su rostro. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre eterno, porque tu misericordia, Señor, es con nosotros, Padre, cada momento, Señor. Yo te pido, Padre, que tu presencia inunde este lugar, Señor. Señor Jesús, ya estoy aquí, Padre. Sé tú, Señor Jesús, quien hable a través de mi boca, Padre. Tú conoces, Señor, las necesidades, los corazones, Señor. Padre, yo te pido que tu presencia, Señor, inunde, Señor, toque vidas. Padre, que inyectes esa fe, Señor, de la que tú me has hablado, Señor. Que pongas en los corazones, Señor, de tu pueblo, Padre, esa fe sobrenatural, Señor. Es un ungüento, Padre. Que venga sanando heridas, Señor. Que venga libertando, Señor, a todo preso de cautividad, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, paséate, Señor. Paséate, Padre Santo. Muévete en este lugar, Señor Jesús. Habla a los corazones, Señor, de tu pueblo, Padre. Que esta palabra, Señor, no provenga de mí, Señor. Que sea un mensaje que provenga de tu corazón, Señor. Calibra mi mente con la tuya, Padre eterno. Calibra mi corazón, mi espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Esta mañana quiero comenzar una serie que he denominado, en realidad la he nombrado sobre la fe. Quiero empezar a enseñar sobre la fe. Quiero que ustedes empiecen a conocer principios en cuanto a la fe. Voy a estar compartiendo el día de ahora, el miércoles y el próximo domingo. Voy a estar compartiendo esas prédicas sobre la fe. Así que si usted puede traer un amigo, invitar a alguien para que esa persona pueda conocer estos principios, sepa qué es la fe, sepa por qué tenemos fe, en qué confiamos, sería muy bueno, porque eso puede hacer que esa persona conozca más del Señor y que se cimente más en el Señor. Amén. Déjeme contar, quiero que vayamos a Hebreos para abrir la palabra. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a ir al libro o a la epístola de Hebreos, capítulo 11 y verso 1. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero decirles, hermanos, que la dimensión de la fe, la dimensión de lo sobrenatural, la dimensión, hermano, de lo que acabo de hablar es algo sobrenatural. La fe nada más habita en un lugar eterno. La fe, amados hermanos, es invisible. La fe no la podemos ver. La fe permanece, hermano, y nunca cambia. Cuando Dios te da fe a ti para confiar en algo, tú no puedes sentir la fe, tú no puedes verla, tú no puedes tocarla, tú no puedes palparla, pero sí sabes que está dentro de
Dios nos ha sido entregado una medida de fe. Lo único que esa medida de fe nosotros tenemos que hacerla crecer. La pregunta va a ser, ¿cómo yo puedo hacer crecer esa fe? ¿Cómo yo puedo incrementar la medida de fe que Dios me entregó? Porque si la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, que es la convicción de lo que no se ve, entonces ¿cómo puedo hacer para incrementar yo mi fe? ¿Cómo puedo hacer para creer lo que aún no veo? Yo creo que todos tenemos promesas de parte de Dios. Todos el Señor nos ha hablado por medio de una palabra profética, por medio de la palabra escrita. El Señor nos ha hablado y tenemos alguna promesa de parte de Dios. Tenemos quizás una promesa familiar, quizás una promesa económica, una promesa ministerial, y posiblemente eso no lo estemos viendo en este momento. Posiblemente lo que el Señor nos haya hablado parezca imposible. Posiblemente lo que el Señor te dijo que iba a hacer contigo, ahora no lo estés viendo. Pero déjame decirte, hermano, que por la fe tú puedes avanzar, por la fe tú puedes incrementar, por la fe tú puedes llegar a ese lugar al que el Señor te ha dicho que tú vas a estar. Por la fe tú puedes alcanzar ese empleo, por la fe tú puedes alcanzar a tu familia, por la fe tus hijos pueden cambiar. Pero todos decimos, está bien, yo creo en la fe, yo creo que el Señor me va a dar eso, yo creo que el Señor me va a cambiar, yo creo que el Señor me va a restaurar. Y está excelente eso. Pero ¿cómo estás poniendo en práctica tu fe? ¿Cómo estás creyendo? ¿Cómo estás fundamentando tu fe? ¿Cómo estás plantando tu fe? ¿Qué es la fe verdaderamente en tu vida? Porque nosotros comprendemos, amados hermanos, que la fe es como pensar positivo. La fe es decir, esto se va a cumplir, esto se va a cumplir, y en nuestro vocabulario es imposible tener que decir que no se va a cumplir. Pero déjeme decirle que eso no es la fe. Eso se llama positivismo. Eso no es lo que la Biblia me enseña como la fe. Porque el yo estar mencionando que las cosas se van a cumplir, el yo estar diciendo que eso así va a ser, eso no es fe. Sí lo tenemos que confesar con nuestra boca, pero tenemos que creerlo en nuestro corazón. Si nosotros queremos ver las promesas de nuestro Señor cumplidas en nuestra vida, tenemos que creer con todo nuestro ser. Porque nosotros confesamos con nuestra boca que eso se va a cumplir, pero ¿qué tan cierto es dentro de ti? ¿Qué tan cierto es lo que el Señor te ha hablado? ¿Qué tan cierto es lo que el Señor te ha dicho? ¿Cuánto crees lo que el Señor te ha dicho que se va a hacer? Porque según lo que yo leo, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy esperando que algo suceda. Yo estoy confiando que algo va a suceder, pero ahorita no estoy viendo nada. El Señor me ha hablado que voy a crecer espiritualmente. El Señor me ha hablado que voy a crecer ministerialmente. Sí, pero en este momento no estoy viendo nada, pueden decir algunos. Hermanos, esa es la fe de lo que quiero hablarte esta noche. La fe nada más habita en el hábitat eterno del Señor. Amén. La fe, hermano, no es algo de este mundo. La fe no es algo que tú puedes ir y comprar en algún lugar. La fe, hermano, tienes que adquirirla en la presencia del Señor. La fe nada más puedes ir y traerla y agarrarte de ella nada más estando en la presencia del Señor. Hermano, cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, nosotros entonces ahí podemos adquirir una medida diferente de fe. Porque la medida de fe que nosotros tenemos no nos alcanza para creer lo que Dios nos ha hablado. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas de parte de Dios? Amén. Por eso, hermano, te digo que debemos de confiar en el Señor. Fe, cuando yo estudiaba este tema, estudiaba que fe es la palabra hebrea que se pronuncia emuna, que significa firmeza, significa seguridad, significa fidelidad, significa reino, veracidad, honradez, lealtad. Y como vemos, amados hermanos, cada una de esas palabras significa la naturaleza misma de Dios. Por lo tanto, hermanos, la fe no es optimismo. La fe es que si Dios dijo, Él obrará. ¿Saben por qué? Porque Dios no miente. Dios, hermano, cuando te da una palabra, Él sabe por qué te lo está diciendo. Aunque cuando estés caminando sobre las aguas te estés hundiendo, Dios sabe que Él te va a bendecir. Aunque en este momento tú creas y digas, Señor, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a hacer lo que tú me has dicho? El Señor te dice, no importa. El Señor te dice, yo voy a complementar, yo voy a suplir, yo voy a proveer. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer.
amados hermanos, es la mente del Espíritu Santo revelada al hombre, para que nosotros podamos creer lo que Él nos dice. La fe, amados hermanos, opera, como te dije, en un medio ambiente eterno. Esta dimensión, hermano, de la fe no está sujeta al tiempo, no está sujeta al espacio y no está sujeta a la materia. Entonces déjame decirte que la fe es la garantía, la fe es la confirmación, la fe es el título de propiedad de lo que el Señor te ha prometido. Sí, amén. Si el Señor te ha hablado algo, tú dices, pero ¿y cuál es la garantía que tengo? Es la fe. Muchos de nosotros decimos tener fe, pero tenemos reservas aún. Decimos, yo voy a confiar en el Señor, pero no queremos caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo a sus discípulos, el Señor le dijo a Pedro, bájate y camina sobre las aguas, confía en mí, yo voy a proveerte, yo voy a sostenerte, yo voy a alimentarte, yo voy a cambiarte. Pero para que Pedro pudiera caminar sobre las aguas, ese hombre tenía que creer, ese hombre tenía que tener fe. Ese hombre tenía que tener una garantía. Esa garantía, hermano, es como cuando tú compras un auto. Esa garantía es como cuando tú compras una casa. Esa garantía es como cuando tú vas y compras algo y te dan un ticket. Tú sabes que esa es tu garantía, que lo has pagado. Entonces, de igual manera, la fe es tu garantía para creer lo que el Señor va a hacer en tu vida. Pero si no tienes fe, si no confías en el Señor, déjame decirte que entonces no tenemos nada. La medida de fe que el Señor te ha puesto debe de incrementar. La fe, amados hermanos, es la habilidad divina que el Señor le ha dado al hombre para poder rebasar esta dimensión. Como te dije, la fe no está sujeta a esta dimensión. La fe no está sujeta a lo que tú tengas. La fe no está sujeta a lo que tú posees. La fe no está sujeta a lo que tú eres en este momento. Sí, amén. La fe está sujeta a lo que Dios ha dicho de ti. La fe está sujeta a lo que en el reino de los cielos se ha dicho de ti. Dile a la persona que tienes al lado, yo no soy lo que tú dices que soy. Díselo, yo no soy lo que tú dices que soy. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Y la palabra, hermano, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, debes de confiar en eso. Quiero preguntarte, si tú dices, yo tengo fe, yo he creído, yo he confesado, me he levantado a orar, he estado creyendo, le he preguntado al Señor, le he dicho, Señor, dime si se va a cumplir, dime si me vas a proveer, dime si vas a orar. Y posiblemente tú dices aquí que sientes que sí. Pero ¿por qué no ves hechas las cosas? ¿Por qué no se han realizado? Es porque todavía no has rebasado el nivel de fe. Muchas veces me preguntan las ovejas que el Señor me permite pastorear, ¿cuánto tiempo debo de orar para que algo se cumpla? Sinceramente les respondo, pueden orar 30 segundos como pueden pasar orando 5 o 6 horas, porque el tiempo de oración no va a definir cuándo se va a cumplir tu promesa. Tú debes de orar hasta cuando sientas la convicción de que lo que el Señor te habló ya está hecho, aunque no lo tengas. Porque si tú crees así, no va a importar si sigues orando 5 días, si hay unas 21 días. ¿Por qué? Porque esos 30 segundos en la presencia del Señor pueden cambiar tu vida. Esos 30 segundos en la presencia de Dios pueden hacer que tú seas un hombre y una mujer diferente. Pero es necesario, amado hermano, que pongas a actuar la fe en tu vida. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12 y verso 2. Porque para que la fe pueda actuar en mi vida, hay que hacer muchos cambios dentro de mí. Y lo primero que yo debo de cambiar son mis pensamientos. Lo primero que yo debo de transformar es lo que estoy pensando en mi mente, es lo que tengo en mi corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Romanos capítulo 12 y verso 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, la palabra nos habla de que no debemos de conformarnos a este mundo. La palabra, cuando leemos la epístola de los Romanos, nos dice que tu mirada no debe de estar puesta en
en las cosas de este mundo. Que tu fe no debe de estar puesta en lo que está viendo. Dice, no os conforméis, no te conformes a este siglo, sino que transforma tu entendimiento, cambia tu forma de pensar. Porque si el Señor te ha hablado que Él te va a poner en un lugar de alta estima, que Él va a cambiar tu situación, pero si lo que tú pasas pensando es que eso no va a suceder, entonces tu fe no está actuando. Por eso el Señor te dice, transforma tu pensamiento, cambia tu pensamiento, no te conformes a este mundo. Hay gente, hermano, que vive pensando que es pobre, que porque mi abuelo fue pobre, que porque mi papá fue pobre, entonces yo también voy a ser pobre. Y esa es una mentira, porque la Biblia dice, no nos conformemos a este siglo, no te conformes al gobierno de este mundo, no te conformes a lo que tu familia, a lo que tus amigos, a lo que el diablo, a lo que este siglo ha dicho de ti. ¿Sabes? El Señor te dice esto porque Él te da una promesa, y tu promesa está en el monte. Tu promesa, tu provisión, estés en ese lugar de salvación. Tu provisión, tu salvación, la palabra que el Señor te ha dado, tú la puedes alcanzar, pero no debes de conformarte a este siglo. Debes de ver el monte, debes de ver a Dios. ¿Sabes por qué el Señor te dice eso? ¿Sabes por qué el Señor nos habla de esto? Porque si nosotros, hermanos, creemos que tenemos una palabra de parte de Dios, pero estamos viendo lo que nos rodea, jamás la vamos a alcanzar. Jamás vamos a llegar a ese lugar, a nuestra tierra prometida. Debemos de ejercitar nuestra fe. ¿Y cómo? Pensando en lo que el Señor me habló, pensando en lo que el Señor me ha dicho. Cuando el Señor le dijo a Abraham, Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. Su mujer era estéril, ya eran viejos, era imposible que ellos dieran a luz un hijo. Pero el Señor le dio una muestra. El Señor lo sacó a caminar y le mostró las estrellas. Cuando Abraham, hermano, vio las estrellas, él ya había visto lo que era su futuro. Él ya había visto lo que el Señor le había prometido. Él posiblemente vio a muchas estrellas decirle Padre. Él posiblemente, hermano, veía los rostros de sus hijos en esas estrellas. Aunque su esposa era estéril y aunque él era viejo, aunque parecía imposible, el Señor también le cambió el nombre y le dijo, tú serás padre de multitudes. Y a Sara le dijo, tú serás madre de naciones. ¿Saben por qué? Porque en el pensamiento, el Señor quería cambiar el pensamiento de ellos. Ahora quiero preguntarte, ¿en qué estás pensando? ¿En qué ocupas tu mente? ¿Qué pasas pensando? Porque lo que pases pensando, entonces ahí está tu corazón, ahí está puesta tu fe. Si tú confías en el Señor, si tu pensamiento es de continuo lo que el Señor te ha hablado, déjame decirte que eso se va a cumplir. Pero es necesario, hermano, que renueves tu pensamiento. Es necesario que cambies tu forma de pensar. Es necesario que no te conformes. Posiblemente en este momento estás viviendo una situación no muy agradable, pero el Señor te dice, no te conformes. No te quejes de la situación, pero no te conformes. Haz algo para cambiar esa situación. Haz algo para transformar tu situación. ¿Y qué es ese algo que yo debo de hacer? Creerlo en mi mente. Lo primero, hermano, que el fundamento de la fe está en tu mente. Porque así es como el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo empieza a hablarte. El Espíritu Santo empieza a darte sueños. El Espíritu Santo empieza a darte visiones. El Espíritu Santo de repente te empieza a hablar a tu mente. Y tu alma te va a confundir, te va a decir, eso no es de Dios. Pero es el Señor quien te está hablando. Porque la fe, te dije, es la habilidad sobrenatural con que el Espíritu Santo habla. Entonces es necesario que tú empieces a entenderle al Espíritu Santo de cómo te está hablando. Recuerda, amado, la fe es la mente del Espíritu Santo dada al hombre. Recuerda que si el Señor te quiere hablar, lo va a hacer en tus pensamientos. Te puede hablar en voz audible, pero te va a hablar a tu pensamiento. Te va a decir, ya no pienses en esto. Renueva tu forma de pensar. Cambia lo que estás pensando. Transforma. Ya no pienses solo en eso. Quiero preguntarte, ¿en qué vas pensando? Porque si tu pensamiento es que no vas a lograr pagar, entonces no vas a lograr pagar. Sí, amén. Si tu pensamiento es que no vas a poder salir adelante, entonces no vas a poder salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque el ámbito natural, que es para nosotros, lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros podemos sentir, eso, hermano, está sujeto a maldición, está sujeto a pecado. Por eso, hermano, es que toda
familiar, eso no te permite creer a lo que el Señor te habla. Porque si nosotros fijamos nuestra mirada en un punto terrenal, déjame decirte que jamás vas a poder creer a lo sobrenatural. Por eso la fe es algo sobrenatural que debe de ser implantada en tu vida. Por eso la fe es algo, hermano, que tú lo debes de creer. Tu mirada no debe de estar puesta en las cosas de este mundo. Tu mirada debe de estar puesta en Dios, porque Él hizo los cielos y la tierra. Tu mirada debe de estar puesta en Jehová de los ejércitos, porque Él y solo Él tiene solución a tu problema. Cristo es el que puede cambiar tu situación. Pero esta mañana el Señor me dijo, hermano, que te hablara y te dijera que cambies tu forma de pensar. Porque si quieres que tu fe sea incrementada, si tú le has dicho, Señor, dame fe, si tú le has dicho, Señor, yo quiero creer más en ti, Señor, yo quiero avanzar, Señor, yo quiero creer para cosas más grandes, yo quiero creer para un mejor carro, yo quiero creer para un mejor empleo, yo quiero creer para una mejor casa, yo quiero creer para la restauración familiar, yo quiero creer para la provisión de mi negocio. Entonces, hermano, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar. Dile a la persona que tienes al lado, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar. Porque si sigues creyendo como pobre, si sigues creyendo como fracasado, déjame decirte que el Señor no va a poder actuar en tu vida, porque tu fe va a ser honrada cuando tú, hermano, creas al Señor con todo tu corazón, cuando tú estés en ese lugar de lo eterno. ¿Cómo puedo ir yo a ese lugar eterno si en la Biblia habla de que pocos han ido a ese lugar? Tú puedes ir a ese lugar, tú puedes entrar en intimidad con el Señor y agarrar un poco de fe. Tú puedes decirle, Señor, dame fe. Amén. Señor, yo quiero creer más en ti. Tu fe, amados hermanos, debe de estar puesta, o tu mente, tu mirada debe de estar puesta en las cosas de Dios, no en las de este mundo. La diferencia, amado hermano, entre lo natural y lo eterno es muy grande. El ámbito espiritual es eterno, mientras que el ámbito permanente o lo que nosotros vemos no es eterno. Todo se acaba. El dinero se acaba. La felicidad que te puede dar cualquier otra cosa fuera de Dios se acaba. Un carro se acaba. Una casa se acaba. Así es, amén. El gozo que te puede dar cualquier otra cosa se acaba. Pero lo que el Señor te da jamás se acaba, no se termina, porque es eterno. Entonces, hermano, ¿por qué estás poniendo tu mirada en las cosas de este mundo? ¿Por qué estás creyendo en lo que estás viendo? ¿Por qué no pones tu mirada en lo que el Señor te dijo? Porque si tú pones tu mirada en las cosas que el Señor te habló, lo que esté pasando a tu alrededor no te va a importar. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué viste los vientos? Pedro, ¿por qué lo viste? Pedro, ¿por qué los observaste? Pedro, ¿por qué te fijaste en la situación económica? Pedro, ¿por qué viste lo que tenías que pagar? Pedro, ¿por qué viste los problemas familiares? Pedro, ¿por qué viste que habías caído? ¿Por qué no me viste a mí? Pedro, ¿por qué no confiaste en mí? Hermano, no te hundas. Hermano, confía en el Señor. Amén. Quiero que vayamos a Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Amén. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad. Entonces, hermano, nosotros tomamos la decisión en qué hábitat queremos vivir. Si en el del tiempo que está sujeto a maldición, o en el que habita nuestro Padre Celestial, en la eternidad. El lugar, la casa del Señor es la eternidad. El Señor habita donde las cosas ya son. Cuando el Señor te dice algo es porque Él ya lo hizo, y solo te dice, ok, empieza a cumplirlo, empieza a creer para eso. El nivel de fe, amados hermanos, de Dios, usted y yo lo necesitamos. ¿Cómo puedo traer la fe de Dios? Porque si yo tengo un nivel de fe, el nivel de fe que yo tengo no me alcanza para adquirir las cosas mayores. Tengo que adquirir el nivel de fe de Dios. Tengo que tener la fe que Dios tiene. Tengo que tener la fe
solo puedo incrementarla, solo puedo adquirirla buscando del Señor, solo puedo adquirirla metiéndome con Dios. Si logramos comprender, amados hermanos, esto, nuestra oración, nuestra vida espiritual, todo va a cambiar, porque ya no va a estar sujeto, ya no vamos a vivir, hermano, rogando, sino ya no vamos a vivir agarrando las migajas que se caen, sino que entraríamos en el ámbito eterno, sino que entraríamos al reino, hermano. Y la Biblia dice que en el reino de los cielos no hay enfermedad, que en el reino de los cielos no hay recesión, que en el reino de los cielos no hay pobreza. Entonces eso yo lo traería a mi vida, yo lo traería a mi casa y toda mi situación cambiaría. Quiero que vayamos a San Mateo capítulo 4 y verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el primer mensaje, hermano, que Jesús predicó y dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo eterno ha venido a causa de un hombre. Lo que era imposible para ti ha venido a causa de un hombre, a causa de Dios hecho hombre. Entonces, hermano, cuando Jesús dijo arrepiéntanse, no estaba pensando o no lo estaba diciendo como tú lo estás pensando ahorita. Jesús estaba diciendo: cambia tu manera de pensar. La palabra arrepiéntanse significa cambien de rumbo. Si nosotros cambiamos de rumbo, si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, si nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas, el Señor, el gobierno de Dios va a venir a tu vida, las bendiciones de Dios van a llegar a tu casa. Pero es necesario, amado hermano, que haya un hombre así como Jesús estaba intercediendo en aquel momento para que el reino de Dios llegara a ese lugar. Así tú debes de pararte y ponerte firme y decir: Señor, yo quiero que el reino de los cielos, yo quiero que el gobierno, yo quiero que las bendiciones de Dios lleguen a mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor te responde: cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de ver la vida. Ya no tienes que verte de la misma manera, sino que cambia tu manera de pensar, cambia de rumbo. Es ahí, hermano, donde lo imposible se hace posible. No necesitamos sentirlo ni verlo, no necesitamos, hermano, tocarlo, no necesitamos escucharlo, solo necesitamos traspasar la dimensión en la que vivimos, ir a la dimensión eterna y traer las bendiciones del Señor. Las personas, el mundo, tus amigos van a decir que estás loco o loca, porque ellos no comprenden esto, no saben de lo que tú estás hablando, no saben lo que Jesús te ha dicho, pero tú sabes que el Señor te habló algo y que ese algo se va a cumplir. Si el Señor te lo dijo, hermano, se va a cumplir. Es necesario que tú lo creas, es necesario que tú lo profetices, es necesario que tú lo arrebates para tu vida. Pero ponte a la brecha, empieza a confiar en el Señor. Entonces, hermano, Jesús le explicó a las personas y las personas comprendieron que la fe no era en el futuro. La fe no era, hermano, lo que, como la gente dice, el Señor te va a bendecir. La gente dice: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a sanar, el Señor te va a dar, el Señor te va a prosperar. Así dice la gente. Así he escuchado a muchos predicadores. Pero lo que el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El Señor no te va a bendecir, el Señor ya te bendijo. Entonces, hermano, esas bendiciones tú debes de traerlas a la hora, tú debes de traerla a tu presente, porque la fe de Dios es el pasado y el futuro reunido en un presente continuo. Por lo tanto, hermano, no es que el Señor te vaya a bendecir, no es que el Señor te vaya a dar, sino que tú tienes que hacer que eso se empiece a cumplir. Ese es el tiempo de Dios. La gente te dice: va a ser en el tiempo de Dios. Sí, pero es que el tiempo de Dios es un presente continuo. El tiempo de Dios no es mañana, el tiempo de Dios no es la otra semana, el tiempo de Dios no es en enero, el tiempo de Dios es un presente continuo. Esa es la fe. Entonces, cuando tú tengas esa fe, el Señor te va a bendecir. Cuando tú tengas esa fe, lo que el Señor te habló se va a cumplir, porque Él ya te lo dio, Él ya te lo proveyó. Pero tú tienes que ir al monte, tú tienes que cambiar tu forma de pensar, tú tienes que decirle: Señor, esta noche me arrodillo
tú me prometiste en el monte se cumpla. Para lo que tú me hablaste se haga realidad en mi vida. Para lo que tú me dijiste, porque la restauración familiar, porque mi restauración económica, porque lo que tú me has hablado de mi vida se cumpla ahora, no mañana. La gente dice, va a haber un avivamiento. La gente dice, va a haber un avivamiento. O dice, hubo un avivamiento. Y empiezan a leerte libros sobre el avivamiento de Azusa, sobre el avivamiento de Australia, sobre el avivamiento de Argentina. Y empiezan a decirte que quizás en El Salvador hay un avivamiento. Pero todo es un pasado o todo es un futuro. Pero ¿qué hablamos del presente? Hermano, es que el avivamiento no es mañana. El avivamiento es hoy. Y el avivamiento va a crecer dentro de ti a causa de la fe que tú tengas, a causa de la fe que tú actives, a causa del rompimiento que tú tengas en tu economía, en tu familia, en tu matrimonio. Pero si tú vives diciendo es que mi esposa no se va a convertir nunca, es que mi esposo jamás va a llegar, entonces así va a ser, porque entonces tú lo estás confesando. Tú estás diciendo lo que ya pensaste. Por eso el Señor esta mañana te dice, quiero decirte, quiero darte una orden, quiero que cambies tu forma de pensar. Eso es lo que el Señor te dice esta mañana. Si tú quieres resumir el mensaje en una sola estrofa, el Señor te dice, cambia tu forma de pensar. ¿Quieres ver que las cosas empiecen a ser diferentes? Entonces cambia tu forma de pensar. ¿Quieres que tu vida dé un rumbo, dé un giro diferente? Entonces cambia tu manera de pensar, porque tu manera de pensar me impide actuar, porque como tú hablas, como tú te expresas, como tú piensas, me impide actuar, me impide ejercer mi poder, te dice Dios esta mañana. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3. Hermano, cambia tu manera de pensar. El Señor es poderoso, el Señor puede actuar en tu vida. Amén. Pero necesita que tú cambies tu forma de ser, tu forma de pensar. Amén. Éxodo capítulo 3 y verso 14. Amén. Amén. Y respondió Dios a Moisés. ¿Cómo dijo, hermano? Yo soy el que soy. Repítalo de nuevo. Yo soy el que soy. Otra vez. Yo soy el que soy. Jehová le dijo a Moisés, Moisés, yo soy el que soy. Dios, amado hermano, no necesita de nada para obrar. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de mí. Dios no necesita del día. Dios no necesita de la noche. Dios no necesita del tiempo, porque Dios para orar, Él es hermano eterno, Él es todopoderoso. Por lo tanto, hermano, ¿por qué no estás creyendo lo que el Señor te ha dicho? Hemos escuchado, como te dije, a hombres de Dios decir que vienen grandes olas de avivamiento, pero ese avivamiento debe de ser ahora. Tenemos que creer que Dios está trayendo una unción diferente a tu vida, pero ahora tienes que creer que Dios te va a proveer hoy. No digas quizás me provea la otra semana. Dios te va a proveer hoy, hermano. Dios te da la salida hoy, hermano. Dios ya te bendijo. Por lo tanto, eso debe de tener cumplimiento ahora, hermano. Lo que el médico dijo, lo que el abogado ha dicho, eso no se va a cumplir, porque Dios es, hermano, dice la palabra, yo soy el que soy. Por lo tanto, Dios es poderoso. A Dios no le interesa lo que el mundo diga, a Dios no le interesa lo que tu situación diga, a Dios no le interesa, hermano, lo que estés pasando, porque Dios ya dijo que tú eres bendecido. Por lo tanto, eso es lo que se va a cumplir. Hermano, tú y yo debemos de decir, no debemos de decir cómo Dios me va a usar. Yo debo de decir cómo Dios me usa. Ahora, hermano, debemos de decir cómo Dios me llena, cómo Dios me transforma, cómo Dios me ha cambiado. Ya deja de hablar en el futuro. Dice, Señor, cámbiame ahora, renuévame ahora. Para finalizar, quiero que vayamos a Job, capítulo 22.
determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Vuelvan a leer conmigo. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Sí, hermanos, si usted y yo logramos aumentar la medida de fe, si usted y yo logramos elevar la fe, nuestra fe a la fe de Dios, déjeme decirle que su situación y la mía va a cambiar ahora. Si usted y yo logramos cambiar nuestra manera de pensar a la mente de Dios, lo que usted declare, vea lo que dice, lo que usted determine, lo que yo determine va a ser hecho. Entonces, hermano, ¿por qué es que no he estado viendo la mía? ¿Por qué es que todo me ha estado saliendo mal? ¿Por qué es que no tengo lo que Dios me ha prometido? Porque tu fe está corta, porque no has cambiado tu forma de pensar, porque no has confiado en el Dios que es todopoderoso, porque tienes tu mirada puesta en las cosas de este mundo. Y ahora, esta mañana el Señor te dice, cambia tu manera de pensar. Yo quiero que se pongan de pie. Vamos a pedirle al Señor, hermano, que la fe de Él, que la fe que Él tiene, que la fe de Dios sea puesta en nosotros. Yo quiero que cierren sus ojos, hermano. Yo no sé cuál sea la situación que esté pasando. Yo no sé por qué el Señor me dijo que hablara de la fe. Yo no sé si tú necesitas fe. Yo no sé si tú necesitas que el Señor te incremente la medida de fe. Pero si tú lo necesitas, el Señor dice que vayas a la presencia de Él y que compres sin dinero, que adquieras esa fe. El Señor te dice que busques en Él, porque Él va a depositar en ti esa fe sobrenatural. Por favor, todos cierren sus ojos. Permítanle al Señor obrar en sus vidas. No sean egoístas con ustedes mismos. No crean que ya lo han alcanzado todo, sino que tienes que creer, tienes que ver las cosas de una manera diferente. Permítele al Señor que obre en tu vida. Permítele al Señor, hermano, que toque esa área de tu vida que está corta de fe. Permítele al Señor que transforme esa área de tu corazón que necesita un poco más de fe. Quizás necesites, hermano, que el Señor te levante económicamente, en tu familia, tu ministerio. No sé cuál sea tu necesidad. Lo que sí sé es lo que Dios me dijo, que si tú cambias tu manera de pensar, su poder sobrenatural se va a derramar sobre ti esta mañana. Quiero pedirte, hermano, que hables con el Señor ahí donde estás y le digas: Señor, esta es mi área, este es el problema donde me estoy hundiendo, esta es mi situación, Señor. Señor, en este problema o en esta promesa yo no he creído. Si tú tienes una promesa, si el Señor te prometió algo y no lo estás viendo, si te está faltando la fe, tú dices: Señor, tú lo prometiste, pero yo no creo. Quiero pedirte que pases al frente. Si tú dices: Señor, a mí me cuesta creerte en esta área, quiero pedirte que no te quedes en tu asiento. Si el Señor Jesús, hermano, estuviera observándote y cuál es tu actitud, el Señor quisiera que tú pasaras. El Señor quisiera que tú le dijeras: Señor, aunque en mi corazón me cueste creer, aunque en mi corazón me cueste, Señor, que yo ya no creo, Señor, que tú restaures mi hogar. Yo ya no creo, Señor, que tú restaures mi vida. Entonces pasa, da ese paso de fe y dile: Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío, yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú vas a orar, yo creo que tú vas a cambiar. Pídele: Señor, dame la medida de fe. Dile: Señor, dame esa medida de fe. Señor, dame esa medida de fe. Señor, yo creo que tú me vas a dar esa medida de fe. Arrebata esa bendición, amado.
Pídele al Señor que te entregue. Pídele al Señor, hermano, que te bendiga. Dile: Señor, dame esa fe, incrementa. Señor, ayuda a mi incredulidad. Pídele al Señor que te ayude, Señor. Pídele que te quite esa incredulidad. Dile: Señor, yo creo en lo que haces. Yo creo en lo que tú has hecho en mí, Señor. Si tú quieres que el Señor te rescate así como rescató a Pedro, entonces dile: Señor, rescátame. Señor, me cuesta creer que tú me vas a proveer. Me cuesta creer que tú me vas a cambiar. Me cuesta creer que tú me vas a transformar. Y el Señor te dice: ahora incremento tu fe. Ahora recibe esa fe sobrenatural. Recibe lo que tengo para ti. Recibe lo que te voy a dar. Porque ya no más incredulidad. Desecha la incredulidad de tu vida. Cambia tu manera de pensar. Renueva tu pensamiento. Dile al Señor: yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Si crees que Dios te va a levantar, entonces confiésalo. Si crees que Dios te va a cambiar, confiésalo. Si crees que Dios va a restaurarte, confiésalo. Ponte de pie, ponte a la brecha, ora al Señor, cree en el Señor, cambia tu manera de pensar, recibe la fe de Dios, recibe lo sobrenatural. Ya no te veas como te ve todo el mundo, ya no te veas como te ve tu familia, ya no te veas como te ven tus hijos, ya no te veas como te ve tu esposo, ya no te veas como te ve el mundo, ya no te veas como te ve el diablo. Cree en el Señor, cree como el Señor te ve, mira como el Señor te ve. Cántale al Señor. Tú me levantarás. ¿Cuál es tu imposible? Tu promesa. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. ¿Cuál es tu imposible? Yo creo en tu fidelidad. ¿Cuál es tu imposible? Te ha dicho que para ti es imposible. Dile al Señor: yo sé que tú te vas a levantar. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Que los ángeles te levanten. Que el Señor oiga tu alabanza. Adora al Señor en medio del desierto. Adora al Señor en medio de la situación. Adora al Señor en medio del proceso. Adora al Señor. Cántale al Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en la promesa. Yo creo en la promesa. Yo creo que tú te vas a levantar. Yo creo, Señor. Creo. Tienes que salir de este lugar creyendo que el Señor hizo algo en lo espiritual. Tienes que salir de este lugar creyendo que tu situación va a cambiar. Tienes que salir de este lugar creyendo que tu familia, que tu economía, que todo ha cambiado en tu casa. Dice la palabra: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Tu fe debe de ser así, dejándolo todo. Esta mañana, si tú traías un imposible,
no puedes salir así de este lugar. No puedes seguir creyendo que no va a suceder, porque el Señor dice: ya sucedió, yo ya lo hice, yo ya cumplí. Solo arrebata esa bendición y tráela a tu dimensión, al lugar en que tú habitas. Cree en el Señor, cree en el Señor. Quiero que para finalizar entonemos esta canción, hermano, pero hágalo con fe, hágalo creyendo en el Señor. Misericordia, Padre, nos ha alcanzado, porque tú eres fiel, Padre, verdadero, porque por tu justicia, Señor, se cumplen, Señor, tus promesas en nuestras vidas, no por lo que yo soy o por lo que yo haga, sino porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, por tu presencia, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Y sabemos, Señor, que lo que era imposible ahora es posible. Amén. Que lo que nos estaba quitando el sueño, el pensamiento, ahora tú lo has transformado. Señor, yo oro para que mis hermanos, Señor, su fe sea fortalecida, que sea puesta en nosotros, Señor, esa medida de fe, la fe de Dios, ver como Dios ve, oír como Dios oye, hablar como Dios habla,
y creer como Dios cree.